Yo intenté trabajar sobre los cambios ocurridos en las representaciones del rostro en narrativas populares, especialmente la de la historieta, también cuando tienen un componente importante de narrativa del humor gráfico, partiendo de lo que me parece un interés específico en ese caso, que es el del que el lugar social de la historieta, del humor gráfico, cambia de manera cualitativa a partir de ese momento, primero de lenta instalación, en el que la historieta, por ejemplo, deja en su mayor parte de ser costumbrista, ¿no?, para convertirse en un lugar de producción de relatos en los que los costumbrismos están ahí para dejar que algo nuevo se expanda y sorprenda, ¿no? Bueno, así, partiendo de que las representaciones del rostro en producciones de historieta y humor gráfico muestran hoy novedades que certifican el crecimiento de la condición cambiante de las obras en las que se despliega el conjunto de la narrativa visual impresa, ¿no? Una parte de los cambios ocurridos en esa narrativa puede observarse recorriendo características actuales de esos rostros representados que podrían devenir en mensajes múltiples, aunque en una parte de los casos esos mensajes no se precisen verbalmente. Del arranque de este encuentro, cito que me parece de útil interés el recorrido practicado por Cristina Botto, José Enrique Finol y Máximo Leone para la presentación del número de De Signis, que creo que puede considerarse casi un prólogo, ¿no?, del número de De Signis dedicado a el rostro en el horizonte digital latinoamericano. Cabe considerar lo planteado en relación con los desafíos y apuestas vinculados con ese rostro digital. Entre otras observaciones, se indica que, comillas, en cuanto el rostro se expone, se vuelve una colmena, así está dicho, una colmena de células semióticas en cuya configuración y reconfiguración trabajan incesantemente signos, discursos y textos variados. Aquí creo podrían encontrarse hoy novedosas similaridades entre los aconteceres que afectan rostros de personajes muy diferenciados por las narrativas impresas actuales de la cultura. Que las semiosferas también tienen rostros es algo que hoy puede decirse. Podríamos preguntarnos si con la misma serenidad con que se hablaba de los personajes de la historieta de aventuras, cuando la historieta de aventuras era cabalmente eso, ¿no? Se ha señalado en textos fundantes como el de Gombrich en El legado de Apeles, la irrupción de cuerpos y rostros en diferentes momentos del arte y de su relación con los estilos pictóricos. Hoy
Podríamos sostener, por ejemplo, que en los géneros narrativos contemporáneos, en su versión masiva y popular, ocurre lo mismo en la historieta de aventuras. Se encuentran despliegues representativos de detalles que el relato impreso en general evitaba en otros tiempos circunscribir para proteger las posibilidades de velocidades en el contar. Si hay un individuo que cambia constantemente de expresiones o que son numerosos los rasgos a partir de los cuales esas expresiones pueden tener lugar, los desplazamientos de esa figura van a ser más pautados, van a tener menos serenidad de carrera, ¿no? Así ocurre en esos géneros contemporáneos, y no es que la simplicidad haya desaparecido de las historietas de diarios o que haya dejado de ser una de sus características centrales, la esquematización del dibujo y el diseño. Pero sí ocurre, en cambio, que la complejidad se manifiesta de maneras siempre plurales en cada momento de despliegue de los relatos aludidos y la cita de temas y contenidos convocados por el estilo de época. El Alexiner de José Muñoz y Carlos Zampayo muestra, en cambio, al lector unos rasgos faciales trabajadamente múltiples a partir de los que podrían encontrarse expresiones de una diversidad inacabable. Y en la obra de Breccia, las novedades, en toda la obra de Breccia, pero especialmente en cierta obra de Breccia, cerca del final de su recorrido, en la cual sencillamente Breccia opta por producir una historieta sin texto, ¿no? Una historieta que no es la articulación entre dibujo y texto, que es la articulación entre dibujo y color. Los textos están convocados en ausencia. La historieta tiene un buen grosor, ¿no? No es que sean un par de cuadros sustituyendo la sucesión extensa, ¿no? Y en las obras de Breccia las novedades pueden ser abismales. Por ejemplo, la de la lúdica opción por una historieta sin textos, decíamos, en la que color y dibujo se alían para dar lugar a unas representaciones de las acciones de Drácula, en ese caso, sin palabra acompañante, que solo apelan a esos recursos suntuosamente imaginísticos, dejando al lector la interesante responsabilidad de conjeturar las ideas y planes que habrían producido unas instancias imponentemente mudas del perseguir o del atacar. Los rostros se mostrarán siempre duros, pero con una expresión muchas veces autorreflexiva, que podría pensarse enfocada en las dudas acerca de qué decir
en un intercambio de amenazas sin final. El secreto recorrido de la tira de cuadros por los pensamientos autorreflexivos de un detective que a veces no sabe muy bien si seguir una aventura o no, si quedarse o no con quien está. El trabajo del lector de Alak Sinner, siempre incluye el recorrido de unos imaginarios en proceso. Es notable el peso en la representación psicológica de los personajes, de las mostraciones de sus momentos de reflexión silenciosa, como cuando una historia empieza con Alak postergado en el después del despertar. Las decisiones postergadas, por ejemplo, se supone las decisiones del día. Tiene que pensar, tiene que saber qué quiere hacer ese detective de aventuras, ¿no? Y ahí están sus expresiones faciales, de duda no resuelta, y también por ejemplo, las de un personaje femenino que no ha decidido todavía si acompañarlo o no. Las historietas de aventuras no se detenían a tener esas delicadezas con los momentos del relato, puede decirse, ¿no? Para recorrer distintos tratamientos del mensaje de rostro, se procuró aquí la puesta en fase de personajes de historieta de aventuras con otros. Por ejemplo, los que se publican en ediciones autónomas con rostros actuales, de personajes de tiras, confrontar esos con los de tiras costumbristas de diarios, ¿no? Como las que aparecen en Clarín, La Nación y Página 12. Las historietas de aventuras consideradas como Alak Sinner, Muñoz Zampayo y Drácula de Alberto Breccia están ahí en el lugar opuesto, por sus insistencias y por sus cambios. En el recorrido de los cambios sucedidos en los rostros de los personajes de tiras de diarios, se percibe el crecimiento de la inclusión de detalles que permiten a especiales rasgos psicológicos, sociales y estilísticos en comparación con lo que había sido la condición sintética y reiterada de esas representaciones en las que los momentos fundacionales del relato dibujado de humor encaran esos nuevos cambios en el camino, ¿no? Compararlas entonces con lo que había sido la condición sintética y reiterada de esas representaciones en los momentos fundacionales del relato dibujado de humor, atendiendo a que cierto nivel de rasgos puede también decirse de él que los personajes permanentes llegan a grados siempre crecientes de nueva diferenciación estilístico-psicológica. Los cambios en el diario y en su lectura son de otra índole. Cuando decimos que los cambios ocurridos en los estilos periodísticos podrían hasta cierto punto
similarizarse con los protagonizados por sus lectores, nos referimos también a la condición actual, podríamos preguntarnos si más abierta, más lúdica, de ese diálogo entre partes. Las secciones de historietas de los diarios presentan hoy una organización de página con propiedades de cambio que podrían considerarse de articulación abierta entre el conjunto y sus elementos. No pasaba así en las inconmensurables etapas de aparición de Don Fulgencio, el personaje adulto infantil incluido en el diario La Razón, en esa extensa sucesión de épocas periodísticas, políticas y culturales en las que mostraba, eso era habitual, un rostro de señor serio y formal, ¿no? La representación hoy de un señor que quiere tener momentos infantiles no lo mostraría como serio y formal en todo lo demás, ¿no? Creo que no. Las secciones, bueno, este Don Fulgencio de hoy, el lema que tenía Don Fulgencio era: Don Fulgencio, el hombre que no tuvo infancia. Y quedaba así como absolutamente serio y respetuoso de las historias, aunque fuera un personaje al que solo le importaba fingir niñez, hasta el momento en que en una de sus actuaciones llegara por unos instantes a ser verdaderamente niño. Algo a decir ahora de ese personaje que muchos hoy no pueden recordar es que en esta actualidad no ocurriría que alguien quisiera inventarlo en el tiempo de hoy. Probablemente porque sería un personaje muy complejo el del adulto que quiere tener momentos de niño, con la complejidad de un niño actual y, por ejemplo, de las interpretaciones que se le referirían. Opuestamente, en la historieta de aventuras, por su lado, en los relatos de Sampaio, en Alaxiner, el dibujo parece poder seguir extendiéndose, como si a Muñoz le ocurriera algo en buena parte coincidente con lo que parece haberles ocurrido a Breccia cuando realizó el libro de historieta Puro Dibujo y Color, en que Drácula vive una aventura sin texto. En una historieta sin palabras, pero no un dibujo de humor de cuadro único, sino en una historieta extensa y múltiplemente recomenzada, como esa había sido, es como si la tira dialogara con otras hoy de audacia confluyente, invitando a los lectores posibles a descubrir que no son excepciones ya esos juegos de un género narrativo con los bordes de sus recursos. Sampaio y Muñoz parecen divertirse desplegando unas instancias de suspensión de la acción, tanto de la del protagonista como de la de unos transeúntes que parecen haber elegido derivar por una calle vacía, libre, por un rato, de cualquier función práctica, de cualquier específico interés. En este caso, estoy comentando momentos de historieta que mantuvieron, como justamente Alaxiner, estructuras de relato clásico,
articuladas con juegos de secuencia, de jerga, de modos siempre algo disruptivos de representación, que permitieron a Alaxiner instalarse en los espacios de historieta contemporánea, a veces como un personaje, pero otras también como un crítico. Las reflexiones de Alax sobre gente cercana o lejana pueden referir a amistades o peleas, sobre todo con los que necesiten ser ayudados. Alax puede llegar a ser a veces algo así como el más bueno, pero también el más duro de los personajes de historieta. Podría sostenerse que uno de los atractivos de lectura de Alaxiner es el de su capacidad de mostrar cambios múltiples en su andar o en su detenerse. Las narraciones de Sampaio y Muñoz parecen muchas veces ser el resultado de la costumbre de disfrutar la reapertura de modos siempre cambiantes de poner a prueba costumbres narrativas que aprendieron a hacer brillar, dejando que lo habitual del relato pegue en cada momento una vuelta que nunca terminará de completarse del todo. La lectura de Alaxiner parece ofrecer articularse, a veces con una inversión momentánea de roles. Alax puede pelearse como un malevo, pero también entristecerse como alguien cansado de luchar. Y ocurre que en Alaxiner puede haber casi 2 páginas de contexto de interiores sin palabras, como si los autores se hubieran puesto de acuerdo con Breccia, que siempre trabajaba en otro lado, ¿no? Puede ocurrir, puede pensarse, un levantarse a la mañana, como le ocurre a ese Alaxiner que por un rato largo pierde la palabra, ¿no? Un levantarse a la mañana, acercarse a la ventana para ver el sol, ir al baño para el primer orín del día. Creo que yo nunca vi un personaje de historieta orinando antes de ver esto. Es importante también. Y en el camino ver que llegó el diario y también a una hora una carta. Tanto los dibujos de Muñoz, con esto terminamos, tanto los dibujos de Muñoz como los de Breccia son esquemáticos. Pero sabemos, sobre todo en este tiempo, que los esquemas podrán multiplicarse y seguir extendiendo ellos sus modos de análisis y reflexión.